Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional en este programa que llamamos con una pregunta: ¿en dónde estamos? Bueno, conversábamos con el doctor Rubén Flores de Arquevicius. Él es catedrático en Derecho Constitucional, profesor también de Derecho Administrativo, profesor y especialista, investigador en Derecho Informático, por eso hablamos mucho del tema digital, asesor letrado de Cámara de Diputados en su momento, asesor letrado de la presidencia del doctor Sanguinetti, asesor letrado, integra el equipo de asesores letrados de un importante partido hoy de nuestro sistema político, y evidentemente un abogado de mucha trayectoria con un montón, una cantidad de trabajo de investigación, de libros, como nos comentaba, y muchos de ellos, evidentemente, bueno, trabajos de punta, de vanguardia, y muchos de ellos vinculados a lo digital, vinculados a este gran tema que es la revolución digital que estamos viviendo todos en el mundo. Este tema que se quedó hace tiempo, que avanza, que es la globalización de la tecnología digital. En ese sentido, inclusive hoy ya hablamos del parking tecnológico de Google y Microsoft instalado en nuestro país, un parking de 30 hectáreas, inversiones que vienen a propósito de todo ello, la Universidad Tecnológica de Harvard, que se instala acá en nuestro país, años en Argentina, esa universidad de cara a América Latina para formar precisamente científicos, técnicos, tecnólogos respecto a todo este gran cambio digital, informático y dentro de todas las ciencias, por supuesto, que hacen a la tecnología, pero las ciencias que hacen a la investigación, la física, las matemáticas, la astronomía, la biología, la bioquímica, la informática, por supuesto. Todo eso también está en nuestro país. Si será importante, bueno, empezar a estudiar y ver de qué se trata la reforma de la enseñanza en nuestro país. Si va a apuntar fuertemente en su currícula, es decir, en sus planes curriculares, en los contenidos de los planes a todos estos temas, pero que tienen que estar además muy fundamentados desde una visión humanista. Una visión humanista significa una visión filosófica. Y para tener una cierta visión filosófica como ciudadanos, tenés que tener una formación filosófica. Si no te brindaron la posibilidad de una formación filosófica, y me refiero a la filosofía epistémica, a la filosofía del conocimiento, la filosofía de la ciencia, y a partir de ahí, bueno, poder hacer lecturas de la historia, las ciencias humanas como la historia, por ejemplo, tienen que ser ciencias también universalizadas y no ideologizadas, como lamentablemente hoy las tienen nuestros planes de estudio. Las artes como la literatura, también tienen que ser universales y no ideologizadas. Los chiquilines tienen que saber de qué se trató todo el movimiento del romanticismo en el siglo XIX, de qué se trató el Sturm und Drang, qué fue el realismo, la literatura norteamericana, cuáles fueron sus padres originales, los verdaderos cultores de la literatura latinoamericana y también norteamericana. Tener una visión universal de la literatura y no una versión ideologizada. La literatura clásica, la literatura griega, romana, los principales pensadores romanos, los principales retóricos, que eran los literatos, se les decía retórica antiguamente, como Cicerón, Petrarca, esos retóricos, Horacio, tantos otros, que nos enseñaron las estructuras del lenguaje, las capacidades y estrategias para expresarnos y las artes de razonar. El arte de razonar y de razonar válidamente, como lo veíamos en preparatorios, por ejemplo, en el liceo. El arte de desarrollar un pensamiento válido y la diferencia de un pensamiento o un silogismo válido respecto a un silogismo falaz, una falacia, una mentira. Se puede razonar con apariencia de verdad, pero no es una verdad. Lo cual aplica mucho la oposición política a este gobierno. Aplica el razonamiento falaz, lo que aparentemente es razonamiento. Por ejemplo, se dice que esta ley de urgente consideración venía a aplicar el gatillo fácil, y es todo lo contrario. ¿Cómo va a aplicar el gatillo fácil
una ley que le da más Estado al policía, que le dice a ciencia cierta cómo tiene que actuar, y a su vez las consecuencias legales que trae aparejada su acción. No puede haber gatillo fácil en una legítima defensa presunta, porque incluso lo dice el instituto. Se deberá probar porque es presunta esa legítima defensa en sede judicial. No es gratuito el accionar policial. Se ajusta a protocolos policiales, pero se ajusta a la legalidad, al marco jurídico del Estado de Derecho, por ejemplo. Es falaz plantear que hay más libertades si a los criminales muy violentos, los criminales peligrosos que cometen delitos de mucha peligrosidad, los que se llaman técnicamente muy especialmente agravados, delitos como el delito de violación, el delito del secuestro, el homicidio, ni que hablar, el homicidio a la cabeza, el delito de abigeato, por ejemplo, no tienen el cumplimiento efectivo de esas penas. ¿De qué libertades ciudadanas podemos hablar si no tenemos un Estado que aplique un coto de caza y un coto de vigilancia al delito, que sea un coto alto, que sea caro para los delincuentes? Y que ese coto tiene que ver con esto que venimos hablando al pasar. Una legislación que le brinde más posibilidades a la policía, pero que a su vez también desde el punto de vista penal legisle figuras delictivas que planteen un Estado que sanciona verazmente y sanciona con mayor rigor a aquellos que cometen delitos muy graves, quitando la vida, que es el bien mayor que protege nuestra Constitución. Nuestra Constitución de la República nos dice que somos ciudadanos uruguayos, si vos querés, orientales, ciudadanos de la República Oriental del Uruguay, porque nos garantiza ser protegidos en el goce de la vida, el honor, la libertad. Fíjate vos, los 3 primeros de los 6 derechos fundamentales que consagra la Constitución de la República. Y entonces ese pacto, ese contrato que tenemos, esa carta constitucional que nos dice que el primero de todos los derechos es el de la vida, está enumerado. La vida conjugada con el honor y la libertad hacen a la integridad de las personas, hacen a la integridad de los ciudadanos. ¿Y de qué integridad podemos hablar si teníamos un Estado que no estaba presente ante los delitos violentos, que podía negociar las penas con delincuentes mayores, con delincuentes reincidentes incluso, que se podían establecer por buena conducta intracarcelaria reducción de la pena? Ahora no. El que cometió un delito tan grave como matar, el que es reincidente además en esos delitos, el que cometió un delito tan ultrajante, tan terrible como la violación, debe cumplir la pena efectivamente, la pena que le dio el Poder Judicial a través de un juez. Y esa pena va de un mínimo a un máximo, y la pena que el juez le dio tiene que cumplirla en su totalidad. Entonces ahí comenzamos a tener un orden de jerarquización de la autoridad estatal. Es el Estado el que se presenta como un Estado con mayor autoridad y ante el cual, para decirlo en criollo, no podés hacerte el vivillo así nomás. No te podés hacer el vivo así nomás. Porque es un Estado cada vez más presente, más profesional, más vigilante, una palabra que antes sonaba fea, un Estado que vigila al delincuente, que lo sigue de cerca, como estamos viendo ahora en la cantidad de operativos que van incautando kilos, son kilos y kilos de droga. Se están viendo todos los días operativos policiales que incautan cantidad de kilos y kilos de droga, pero hablamos de, no de decenas, de centenares de kilos, de centenas de kilos de droga, de cocaína y de otras drogas. A su vez también hemos visto los efectos que traen aparejadas las mayores facultades policiales, con el caso Schiapacase, por ejemplo, por el simple hecho de pedir documentación, de poder revisar las pertenencias personales, se da con ese hecho lamentable de un muchacho que juega al fútbol, pero que a su vez parece ser tiene una vida delincuencial, criminal, comprando armas robadas y dándoselas a criminales de barras bravas. Y así tantos casos. A su vez, una justicia que tenga la posibilidad de investigar.
que tenga una policía entrenada en las investigaciones policiales para que le aporte el mayor número posible de pruebas y con la mayor calificación posible. Está en la tapa del libro. Por supuesto que esto que digo está todo en el campo de la idealidad aún, de la teoría, pero ya se lo ve en prácticas. Se lo está viendo cuando se aplica la ley de urgente consideración que el Estado funciona mejor. Y falta mucho, sí, faltará un montón. Y falta que el Estado se haga cargo de derogar esa ley mamarracho que derogó a la ley de caducidad plebiscitada 2 veces y aprobada 2 veces por el pueblo uruguayo. Y esa ley mamarracho que crea fiscalías especializadas en crímenes de lesa humanidad cuando no se aplica retroactivamente el delito y se lo está aplicando de modo flagrante, ultrajante y retroactivamente ante ancianos militares retirados que están presos y muchos de ellos fueron muriendo, encarcelados por un revanchismo ideológico a través de un lobby que ejerce mucha presión internacional y a nivel nacional. Los derechos y los izquierdos. Se te habla muchas veces de derechos, pero son izquierdos. Tomo esta expresión prestada, la dice un periodista muy famoso, muy conocido, me parece una expresión gráfica, atendible. Los derechos es lo que venimos conversando todos los días en este programa, los derechos que están consignados en la Constitución de la República y de ahí hacia abajo, en la pirámide, como nos enseñó Kelsen. De ahí hacia abajo. Código penal, en materia penal, las leyes penales concordantes, en materia de policía, la ley orgánica policial, y ahora todo lo que va concordando esta ley, es decir, que va regularizando, va acordando, va complementando esta ley de urgente consideración. Porque es simplemente eso. En materia de seguridad pública, es una ley complementaria que amplía, a modo de una ley concordante, amplía ya legislación existente. Es increíble que a través de los izquierdos tengamos que ir a un referéndum donde el Estado gasta dinero, gastamos mucho dinero, perdemos tiempo, costo social, ese domingo movilizarnos todos, agarrar la credencial, levantarse, ir al circuito, otra vez a votar. Yo hoy le preguntaba al diputado Perrone, ¿cuántos uruguayos que se preguntan realmente, cuántos ciudadanos, ¿no? Que se preguntan, y otra vez ir a votar, ya no votamos a este gobierno, ya no le dimos la, la autorización, la potestad, ya lo elegimos como gobierno para que legisle y precisamente para que legisle a través de la ley de urgente consideración. Ya votamos este cambio. Otra vez tenemos que ir a votar para ver si estamos de acuerdo o no con X número de artículos de la ley de urgente consideración. Qué mamarracho. Qué estropicio al funcionamiento del Estado. Qué ganas de perder tiempo y dinero para temas que son básicos, son obvios. No admiten discusión. Y si eso admite una discusión ideológica, bueno, estamos hablando de una ideología nefasta. Porque está bien tener una ideología, si querés, de izquierda, pero antes se discutía con otra altura. Discutime qué plan de Estado querés tener, si querés tener más Estado, que no querés tener tanto mercado. Es esa la discusión, porque en definitiva es esa la discusión entre el capitalismo y el socialismo. Discusión que en el mundo va quedando atrás, es anacrónica. Los países que están en esa discusión pierden el tiempo, no se van a desarrollar más. En Europa no están hablando si van a privatizar o van a estatizar, si va a ser todo más público o más privado. Y no se puede discutir una ley que es un acto de gobierno. Esta ley es un acto de gobierno a través del gobierno que fue elegido por la mayoría y democráticamente está desarrollando precisamente esta administración durante estos años. Es necesario entorpecer el mecanismo de gobierno a través de 135 artículos y tener ahora al país en jaque, prácticamente en vilo de incertidumbre estos 2 meses. ¿Para discutir qué? Porque si se sacan estos artículos es realmente ir al abismo. Es dar un mensaje muy negativo a las autoridades, a la policía, por ejemplo, a todo el Ministerio del Interior, a la población que votó este gobierno. Si acaso ocurriera esa eventualidad paradójica, cuántas paradojas, ya que hablamos del señor Valenti en la campaña electoral del Frente Amplio, cuántas paradojas que él viene demostrando a través de los años,
cantidad y en poco tiempo. Se contradice de un día para el otro. El Frente Amplio se contradice de un día para el otro y nos obliga a todos nosotros a ser un país contradictorio. Elegir un gobierno por la ley de urgente consideración, se legisla la ley bajo pandemia, en ese contexto complejo, muy complicado, un gobierno que no se quedó quieto, que llevó adelante este mecanismo de cambios, que se vieron también retrasados, se vieron en parte congelados por la pandemia. Se sale adelante respecto a una muy buena política sanitaria para salir rápidamente, se sale adelante de la pandemia, se legisla esta ley de urgente consideración y ahora trancazo, referéndum por 135 artículos, país de contradicciones, porque la izquierda es contradictoria, la izquierda nacional, y hoy la izquierda en sí de este continente es una izquierda entrenada en el relato de las contradicciones, porque el cometido final es entorpecer, es estar ante la opinión pública, es estar siempre presentes y siempre salir con una voz negativa, 100% negativa, a cualquier tipo de acto de gobierno. Cualquier tipo de acto de gobierno, la suba de los combustibles y allá salimos. Se aplica la LUC en tal tema, allá salimos a hablar negativamente. Se aplicaron políticas públicas en pandemia, que están reconocidas mundialmente como las políticas de un país que se colocó a la vanguardia en ese sentido, un país con un gobierno muy responsable, muy profesional, que supo administrar los recursos escasos que tenía el país para llevar a cabo una ejemplar política pública sanitaria acompasada con las políticas económicas sociales, por ejemplo, y que hoy nos muestran un país, como lo conversamos el otro día con el economista Jorge Caumont, un país con signos de reactivación ya ostensibles, notorios, y que tiene evidentemente una proyección de mejoría hacia un futuro bastante cercano, y que va a seguir dando números positivos, baja la tasa de desempleo, claro que todavía hay problemas, que el salario real ha bajado, y que las jubilaciones también perdieron poder adquisitivo, pero se tendrá que llegar, y si no se llega, seremos nosotros los primeros en decir que no cumplieron, pero se va a tener que llegar. Pero los procesos políticos tienen lo que se llama tiempos políticos también. No se hacen las cosas mágicamente de un día para el otro. Hay lobbies internos, hay grupos de presión. La coalición tampoco es una homogeneidad. La coalición republicana de gobierno es heterogénea en muchos aspectos. Ayer escuchaba al líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, en una entrevista realizada en BTV, y manifestó con claridad meridiana y con laudatorio concepto que la coalición está muy firme y que va a estar siempre firme porque se van a encargar de cuidarla, porque es el único instrumento viable, es el único instrumento que tenemos los uruguayos de seguir por un camino de cambios hacia un Estado de derecho, de cambios hacia un Estado cada vez más democrático, de cambios hacia un Estado que sea cada vez más productivo, que sea cada vez más liberador de emprendedores, que sea generador, estimulador de emprendedores, yo no me, viste que a mí no me vas a escuchar hablar en el lenguaje inclusivo, no te voy a decir emprendedores, emprendedora, es una pérdida de tiempo y es una bajeza lingüística. Entonces por ahí vamos viendo que Uruguay se coloca a la vanguardia en muchos aspectos. Te repito, el líder de Cabildo Abierto diciendo, es el único instrumento que tenemos y nuestras diferencias puntuales se van a agotar en la puntualidad, dijo en esa entrevista, se van a quedar en esa puntualidad, no se van a extrapolar. Sería imprudente extrapolar hacia la posibilidad de romper la coalición. Todo lo contrario, manifestó su firme vocación y su convicción de que es el único instrumento posible y que la coalición está muy consciente de todo eso. Ese fue un mensaje positivo, por ejemplo, que ayer le escuché al general Manini Ríos respecto a la coalición de gobierno, porque hay puntos de discrepancia, como la ley forestal, también la ley de tenencia compartida. Hay algunas diferencias, y en otras leyes también, pero no en los grandes cometidos del Estado, no en los grandes lineamientos. Si hay que calificar a este gobierno hoy en lo más positivo, yo te diría que es precisamente la ley de urgente consideración. Es el instrumento que de modo práctico, de modo eficiente y también pragmático,
logra legislar un montón de aspectos a corregir del Estado uruguayo en poco tiempo. En poco tiempo logra legislar un montón de institutos que son necesarios, reformular, corregir. Y en este caso, la oposición apunta a institutos medulares en esa corrección del Estado, en ese camino de seguir creciendo en nuestros derechos como ciudadanos, de ser todos iguales ante la ley, según dice el artículo 8 de la Constitución. Y en ese sentido, los uruguayos merecemos un mejor sistema de enseñanza, mucho mejor. Un sistema de enseñanza realmente, que sea un sistema de enseñanza competitivo, bueno, que coloque a Uruguay en un alto nivel de formación de nuevas generaciones, para ir conformando, para ir tejiendo, construyendo una sociedad más armoniosa, más entretejida, más cohesiva, más coherente, con esa formación universal de la que te hablaba, con esa formación de un pensamiento universal que le permita a los jóvenes, a los adolescentes, ya tener una visión más global de los hechos de la historia y del proceso por el cual atraviesa su vida y el proceso que va atravesando su propio país, su sociedad, las contradicciones que presenta, los puntos favorables, pero desde una formación universal, no ideológica. Porque todo eso mismo vos lo podés llevar a lo ideológico. Y también te van a formar en los puntos más favorables, en las contradicciones que presenta el país, en la lectura de las debilidades y fortalezas, pero te lo van a formar desde lo ideológico. No, no, desde lo universal, desde el conocimiento académico, científico de la historia, de las ciencias sociales, de la sociología, de las ciencias políticas, del derecho, de la moral, de la ética, de la lógica, de la filosofía epistémica, de la filosofía del conocimiento, la filosofía que se imparte en la universidad. Eso es fundamental tenerlo claro y no perder el tiempo con ideologías que se infiltran en el sistema educativo, en el sistema de enseñanza uruguayo. Porque ahí están los izquierdos, no están los derechos, están los izquierdos. Los derechos son los que están en la Constitución. Los derechos son los que están en las leyes que concuerdan con la Constitución. Porque hoy también tenemos leyes que configuran el sistema jurídico uruguayo, o el derecho positivo, el derecho vigente, que no concuerdan con la Constitución. Por lo tanto, también tenemos penetración de izquierdos en la legislación nacional, porque tuvieron 15 años en el poder. 15 años en el poder con mayorías parlamentarias. Si bien fueron en un coeficiente decreciente, siempre fueron mayorías en el Parlamento también. Un Parlamento que era prácticamente una escribanía, donde todo se legislaba por fuera, y después los legisladores del Frente Amplio iban a firmar simplemente, a hacer la oratoria ya preestablecida, era un acto protocolar, y ahí nos metieron un montón de izquierdos, entre los cuales está esa ley maldita de las fiscalías especializadas en crímenes de lesa humanidad. Ahí está esa ley que, previamente a esa ley, derogó a la ley de caducidad plebiscitada positivamente por el pueblo uruguayo 2 veces, afirmativamente. Creo que en la última ocasión el 55% de los uruguayos aprobaron la ley de caducidad. Y después el gobierno de Frente Amplio inconsultamente aplica todo lo contrario de lo que hoy quiere aplicar la fuerza de izquierda llamada PIT-CNT-FA, porque hoy quiere ir por la vía directa, cuando antes lo que fue por la vía directa lo derogó por la vía indirecta o representativa. ¿Viste cómo son? La ley de caducidad que fue plebiscitada, que fue un mecanismo de democracia directa contemplado por nuestra Constitución, fue derogada, esa voluntad popular, la voluntad del soberano, fue derogada por la vía representativa durante un gobierno del Frente Amplio. Y hoy el PIT-CNT-FAL, el PIT-CNT y el Frente Amplio quieren ir por la vía de la democracia directa, por el mecanismo de la democracia directa, a derogar un mecanismo legal de la democracia representativa, como lo contempla la Constitución. Y como lo legitima la Constitución a través del acto eleccionario, porque es esta coalición la que gana el gobierno y gana planteando a la LUC como el instrumento fundamental para los cambios, y es entonces el acto de gobierno fundamental. ¿Te das cuenta la dimensión que toma esto? ¿Te das cuenta por qué vino esta estrategia
del PIT-CNT-FA de ir contra los 135 artículos de esta ley de urgente consideración? Porque es cuestionar todo ese proceso inclusive. Es cuestionar todo ese proceso institucional, electoral, esa decisión del soberano, del pueblo uruguayo. Es cuestionar la autoridad del gobierno. Es cuestionar la transformación de institutos claves para que el país siga adelante. Es cuestionar la institucionalidad del Estado de Derecho, apelando a un mecanismo constitucional. Yo no digo que no, apelan a un mecanismo lícito, pero apelan a ese mecanismo de modo ladino. Es dañoso el mecanismo que emplean de abusar del referéndum, de abusar de un recurso que por otra parte para mí tendría que ser quitado de la Constitución, porque es un mecanismo en sí mismo potencialmente dañino. Genera esto que estamos viendo los uruguayos, genera entorpecer a un gobierno, genera trancar el proceso de un gobierno y de toda una sociedad que queda paralizada, como estamos ahora los uruguayos, como esperando el partido contra Perú, lo mismo. Estamos esperando el 27 de marzo a ver si se ratifica la LUC en estos artículos o no, que en definitiva es ratificar todo el proceso electoral que ya lleva 2 años, el proceso de afirmación en el gobierno de la coalición y el proceso de cambios que se vienen operando ya a través de estos artículos que están vigentes hace 1 año y medio. Hace 1 año y medio que se aplica esta ley. Y vamos ahora, por un mecanismo de referéndum, a correr el albur, el riesgo de la incertidumbre. Bueno, es lo que se proponen todos los que integran ese sistema o esas fuerzas políticas que pregonan, que predican y que quieren instalar los izquierdos, no los derechos. Pero hablan de derechos humanos, la Institución Nacional de los Derechos Humanos, y hablan de los derechos humanos. Ah, y te hablan de los derechos humanos también. Y si no te quedó claro, te hablan de los derechos humanos. Pero son izquierdos, no son derechos, porque atropellan a otros derechos. Atropellan a otros derechos. Como por ejemplo cuando salen a manifestar que cómo se va por esta ley de urgente consideración a llevar presas a las mujeres que venden droga cuando se tiene que contemplar el género. Y no contemplan, como decía ayer el diputado Gianoli con mucha inteligencia, el género de las madres de esos chiquilines a los que les venden drogas, esas otras mujeres. No hay otras madres, no hay esposas, no hay hermanas, que son mujeres también. ¿Viste la falacia, el mamarracho? El pésimo razonamiento. Porque no se va por el lado derecho. No es un recto juicio, como se dice en lógica. No es un juicio correcto que termina siendo un juicio válido y constituís un derecho, porque un derecho es un ejercicio lógico pensando en la realidad para aplicar de la mejor manera la ciencia jurídica en la realidad, contemplándola en su naturaleza, contemplando esa realidad de modo técnico, científico y con un razonamiento, por supuesto, coherente, un razonamiento lógico. Pero cuando vamos por el lado de la falacia, por el lado del relato, por el lado de la mentira, de los sofismas, bueno, terminamos fundamentando como si fueran derechos los que son izquierdos. Son simplemente postulaciones ideológicas a las cuales no les interesa para nada los conceptos como república, Estado de Derecho, principio de igualdad ante la ley. Por eso tenemos generaciones que ni saben de eso, hasta incluso, como decía la escritora, nos dijo acá varias veces la escritora Mercedes Vigil, hasta jóvenes abogados y abogadas que no saben muy bien y no le dan mucha importancia al tema del principio de igualdad ante la ley. Fíjate vos a qué extremo se llega con aplicar mal un sistema de enseñanza. Es criminal realmente. Estás trabajando con un material muy delicado, el pensamiento. Estás trabajando con la capacidad del conocimiento y de generaciones, de varias generaciones. ¿Cómo no van a estar rabiosos con que la LUC les quite el cogobierno a los sindicatos de la educación? Que son los que empezaron conjuntamente con FANCAP, que tenían mucho miedo de que se desmonopolizaran CAP. Y ahí fogonearon desde el sindicalismo y se fueron hacia el Frente Amplio y tomaron todo el Frente Amplio para que se embarcaran en esta misma campaña contra 135 artículos. Lamentable. Estamos en un país que es un país de contradicciones porque tenemos una fuerza política que es muy contradictoria. Nos vamos. Espero les haya gustado el programa del día de hoy. Y volvemos mañana, por supuesto, a partir de las 10 de la mañana. Seguimos con este ciclo especial
por la ley de urgente consideración. Mañana venimos con integrantes muy interesantes a conversar de estos temas. Así que a partir de las 10 en CX30 Radio Nacional seguimos preguntándonos en dónde estamos. Chau. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia.